Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Bajó la pobreza multidimensional. El DANE reveló hoy que casi 1 millón de hogares salieron en el último año de la condición de pobreza multidimensional, que se refiere a las necesidades básicas insatisfechas. En segundos les tendremos las cifras de este reporte. Las críticas de Fedesarrollo. Este centro de pensamiento considera que la pobreza monetaria no subió en las zonas rurales, como lo dijo el DANE esta semana, sino que se redujo. En minutos hablaremos con el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, sobre los argumentos de esta conclusión. Se amplían las opciones de inversión. En Colombia toma fuerza la opción de invertir en ETF. ¿En qué consisten estos instrumentos y qué tan rentables son? Nos acompaña hoy un experto de la compañía BlackRock, que impulsa esta alternativa en nuestro país. Comenzamos esta emisión con el informe de pobreza, pero ahora desde el punto de vista multidimensional, que fue presentado hoy por el DANE. El número de los hogares con necesidades básicas insatisfechas descendió considerablemente durante el año pasado con respecto al 2020. Veamos algunas de las cifras más importantes reveladas hoy por el director del DANE, Juan Daniel Oviedo. El resultado en materia de incidencia de pobreza multidimensional para 2021. Tenemos, en primer lugar, que el 16% de la población que reside en esos 17.1 millones de hogares del territorio nacional se encuentra en situación de pobreza multidimensional en el año 2021, lo cual implica una reducción de la incidencia de pobreza multidimensional, no solo frente al año 2020, cuando fue del 18,1% en el total nacional, sino también frente al año 2019. Y no solo frente al año 2019, porque ustedes pueden ver en la historia, salvo lo que no sabemos en el año 2017, que esta incidencia de pobreza multidimensional del 16% de la población en el año 2021 en el territorio nacional es la incidencia más baja que hemos observado desde el año 2010. Por otro lado, cuando nosotros queremos ver qué pasa con esa incidencia de pobreza multidimensional en la zona urbana, es decir, en las cabeceras, pues vemos que el 11.5% de las personas que residen en hogares urbanos en el territorio nacional se encuentran en situación de pobreza multidimensional. Nuevamente, una reducción de un punto porcentual frente a la incidencia que teníamos del 12,5% en el año 2020 y con total certeza para toda la serie, el valor mínimo desde 2010 en términos de incidencia de pobreza multidimensional. Pues estamos viendo que de ese 37,1% de personas que residen en hogares rurales en el país que enfrentaban la pobreza multidimensional en el año 2020, estamos pasando a ver al 31,1% de población rural en situación de pobreza multidimensional. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos en primer lugar, como lo decíamos anteriormente, que entre 2021 y 2020 las condiciones de vida del territorio nacional y particularmente la recuperación de las condiciones tradicionales, así sea en estado parcial de la presencialidad o de los esquemas híbridos del sistema educativo, pues permitieron que registráramos la salida de 971.000 personas que residían en 2020 en hogares en situación de pobreza multidimensional de esta condición. Y a propósito de pobreza, el DANE reveló el martes pasado, recuerde usted, una caída en el porcentaje de la pobreza monetaria que se ubicó al cierre del 2021 en el 39,3% de la población. Sin embargo, ese día el DANE también había informado que la pobreza monetaria en las zonas rurales sí subió, y llegando inclusive al 44,6% al cierre de diciembre pasado. Para hablar de este tema y de unas críticas muy interesantes desde Fedesarrollo, quiero saludar al doctor Luis Fernando Mejía, director de este Centro de Pensamiento Económico. Doctor Mejía, buenas noches, ¿cómo le ha ido? Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. De nuevo, muchas gracias por esta invitación. Un saludo muy especial a todos los que nos están viendo. Muchas gracias a usted. Antes de su crítica a estas mediciones del DANE, doctor Mejía, y para que la gente de pronto no se confunda, porque es que salieron dos reportes distintos, ¿no?, sobre la pobreza, uno el martes y hoy otro. ¿Cuál es la diferencia entre la pobreza monetaria, que fue publicado el martes, y la pobreza multidimensional que acaba de reportar el DANE hoy?
Claro que sí, Víctor. Mire, la pobreza multidimensional es una medida mucho más estructural de las condiciones socioeconómicas de un hogar. Tiene 5 dimensiones que abarcan temas desde las condiciones de la niñez en términos de asistencia escolar, pasando por temas de salud, temas de acceso al empleo, que tanto, digamos, pueden acceder al empleo formal, y también, por supuesto, temas relacionados con acceso a servicios públicos y condiciones de la vivienda. Es una medición entonces mucho más estructural de nuevo y es muy distinta de la medición que había publicado el martes, que se refiere a los ingresos que recibe una persona, qué tan altos son los ingresos frente a una canasta básica de bienes y servicios. Es muy importante para una economía naturalmente medir las dos cosas, pero son mediciones que están haciendo cosas completamente distintas. La multidimensional mucho más estructural, la monetaria más relacionada con los ingresos. Y antes de ir a la crítica sobre el informe de hoy, ¿cómo lo vieron ustedes, esa caída en la pobreza multidimensional? Pues muy buena noticia, Víctor, porque caen más de 2 puntos porcentuales, llegando a niveles del 16% en el total nacional, pero una caída mucho más grande, 6 puntos porcentuales en los centros poblados y rural dispersos, es decir, en el campo colombiano. Lo que explica básicamente esta caída tiene que ver con las mejoras en ese indicador que es la inasistencia escolar. Infortunadamente, Colombia, como en buena parte de los países de América Latina, el año 2020 fue terrible en materia de los cierres de colegios, jardines y demás. Eso se, digamos, solucionó en parte, parcialmente, durante el 2021 y eso explica pues esa reducción importante en la pobreza multidimensional, más allá de otros factores que también contribuyeron a esa reducción que observamos en el 2021. Bueno, ese fue entonces el reporte de hoy, la caída en la pobreza multidimensional. Pero ahora remitámonos al informe del pasado martes, la pobreza monetaria. Usted ya nos hizo la explicación. ¿Cuál es la crítica de Fedesarrollo sobre ese informe que presentó el DANE arrancando esta semana? Tengo entendido, aquí lo registramos, que el DANE había reportado una reducción en la pobreza monetaria en términos generales en el país, pero un crecimiento, cuando desagregó las cifras, un crecimiento en la pobreza monetaria en las zonas rurales colombianas. Creo que ahí está la crítica de ustedes, ¿verdad? Así es, Víctor, porque realmente este punto lo abrimos nosotros ya desde hace un año. Cuando el DANE publicó en el 2021 las cifras de pobreza monetaria para el 2020 y miramos la cifra de pobreza rural, pasó algo que era muy sorprendente y es que en el contexto de la peor crisis económica en más de un siglo, se había reducido la pobreza rural, de acuerdo con las cifras del DANE, de una manera muy importante, tanto así que prácticamente se igualó a la pobreza urbana. Es decir, por primera vez en nuestra historia moderna se había cerrado la brecha de la pobreza urbano-rural. Cuando empezamos a mirar qué estaba detrás de esta reducción tan atípica en la pobreza rural, encontramos que realmente la fuente de esta reducción tenía que ver con la reducción de la línea de pobreza rural, es decir, ese umbral a partir del cual se considera que un hogar en el campo no es pobre. Y se redujo, ¿por qué? Porque básicamente el DANE desde el 2019 viene midiendo esa línea de pobreza rural a través de la evolución del costo de una canasta básica de bienes y servicios, es decir, el índice de precios al consumidor, en 5 ciudades del suroriente del país: Inírida, Leticia, Mitú, San José del Guaviare y Puerto Carreño. Ciudades que claramente tienen un componente importante rural, pero son apenas 140.000 habitantes que no consideramos sea realmente representativo de lo que pasa en toda la ruralidad en el país. Tenemos casi 12 millones de habitantes en el campo colombiano, en todos los departamentos. Y nuestra crítica tenía que ver justamente con esa ausencia de representatividad de lo que estaba pasando en 5 ciudades del suroriente del país, muy pequeñas, si eso realmente determinaba lo que estaba pasando en todo el campo colombiano. ¿Qué pasó en el 2020? Que en esas 5 ciudades hubo prácticamente gratuidad de la energía, unos subsidios muy grandes también en el agua, y eso generó una caída de la inflación. De hecho, la inflación en el 2020 en esos 5 municipios fue negativa, menos 5,3%, que no tiene nada que ver con el comportamiento agregado. Recordemos pues que en el 2020 Colombia tuvo una inflación, el precio del agua aumentó 2,75%, el precio de la energía aumentó 2,9%, y ahí entonces estaba esa crítica que hicimos. Cuando uno empieza a corregir ese problema y empieza a medir la línea de pobreza rural de otra forma, a nosotros nos daba que en el 2020, ¿Usando la inflación total del país o cómo? ¿Cuál dato se debería tomar?
Un tema grande, Víctor, es que no hay alternativas claras de cómo hacerlo. Nosotros lo que hicimos fue simplemente medirlo a través de la inflación de los hogares pobres, porque en la ruralidad la incidencia de pobreza es más alta y en ese 2020 la inflación de los hogares pobres fue el 2,27%. Entonces pusimos a crecer la línea de pobreza rural con esa inflación de prácticamente el 2,3% y con base en eso nos daba, Víctor, que la pobreza monetaria en el 2020 en el sector rural había sido 46,8%, no el 42,9% que había dicho el DANE. ¿Qué pasa ahora? Entonces, si usted compara la nueva cifra del DANE que da 44,6% con la del 2020, pues resulta entonces que, en efecto, de acuerdo con nuestros cálculos, la pobreza rural cayó. Y déjeme le doy el último dato, Víctor. Cuando usted mire las cifras de qué pasó en el campo en el 2021, es difícil pensar que aumentó la pobreza. ¿Por qué? La agricultura creció 2,4% el año pasado. Los empleos aumentaron en más de 160,000 también en el campo. Los ingresos laborales del campo aumentaron más del 10%. Entonces es un poquito extraño explicar cómo con esas buenas cifras macro en el campo hubo un aumento de la pobreza rural, como pues lo dijo el DANE en su publicación del martes. Entonces, en conclusión, el DANE dice, en el 2021 subió la pobreza en el campo y Fedesarrollo dice, no, un momentico, nosotros creemos que la pobreza cayó. ¿Sí? ¿Esa es la conclusión? Así es, básicamente porque consideramos que en el 2020 la pobreza rural era más alta de lo que había hecho el DANE. Entonces, cuando usted hace la comparación de una cifra que es más alta de acuerdo con nuestros cálculos en el 2020, pues le da esa caída de más de 2 puntos porcentuales en la pobreza rural. Ahora, doctor Mejía, a mí me parece, digamos, una crítica bastante interesante, pero también me genera preocupación, porque es que el DANE es una de esas instituciones que deberían tener toda la credibilidad posible porque son las cifras oficiales de nuestra nación. Esto no es sembrar de pronto un manto de duda sobre otras mediciones del DANE. No sé si creer los datos que me está reportando sobre inflación o sobre desempleo o sobre el crecimiento de la economía. No, Víctor, mire, yo sí le soy muy franco en esto. Nosotros tenemos que estar orgullosos de la calidad de la institución de estadística que tenemos en Colombia. Es una de las, tal vez de las mejores en la región y también líder a nivel mundial. Hacemos parte de todos los comités de estadística, por ejemplo, de los países más ricos, como son los de la OCDE. Y yo creo que esto no es para poner en un manto de dudas sobre la credibilidad de la información. De hecho, al DANE le hubiera convenido decir que la pobreza rural cayó, no como salió a decir que había aumentado desde el punto de vista, digamos, de una eventual influencia de política. Así que esta no es una discusión desde el punto de vista ni de credibilidad de las cifras, ni desde el punto de vista de la idoneidad de las personas que están en el DANE, el director, a quien admiro muchísimo y hace un gran trabajo. Es una discusión técnica sobre la forma en la que se midió la línea de pobreza rural en el 2020, en donde tuvimos un año extraordinario, infortunadamente. Si no hubiera tenido este problema la economía mundial del COVID, seguramente no habría habido una gratuidad de servicios públicos y no habríamos tenido este problema de medición. Así que es una crítica muy puntual en el plano técnico que no tiene, por supuesto, ninguna implicación desde el punto de vista de la credibilidad e idoneidad de los funcionarios del DANE, que realmente son de primer nivel. ¿Y usted ha tenido la oportunidad de llamar o que lo llamen a usted del DANE? ¿Usted ha hablado en alguna oportunidad con el doctor Oviedo sobre este tema? No, realmente no hemos hablado por teléfono. Lo que sí, obviamente, hemos tenido una discusión, sobre todo a través, digamos, de documentos, porque es una discusión técnica, ¿no?, que abrimos desde el año pasado. Nosotros hemos puesto sobre la mesa nuestros comentarios, nuestras consideraciones. Esto, además, hay que decirlo, lo evaluó no solamente el DANE, sino el comité de expertos, y ellos prefirieron, digamos, dejar esta medición. Yo creo que también un poco limitados porque no hay alternativas tan claras de cómo medir lo que está pasando en el sector rural, que es realmente el problema. ¿Cómo medimos qué está pasando con la canasta básica de bienes y servicios de los 12 millones de habitantes del campo? Antes, de hecho, se hacía a través del IPC de ciudades intermedias como Pereira y Manizales. La idea, digamos, que tenía el comité de expertos y el DANE era buena, y es, midámoslo a través de 5 ciudades que tienen un componente rural más alto. Sin embargo, pues en el 2020 tuvimos este infortunio de una cosa extraordinaria que creemos pues llevó a un cálculo que no es el que realmente refleja la realidad de lo que pasó en el 2020. Pues entonces el DANE dice que subió la pobreza monetaria en el campo, Fedesarrollo se mantiene en que cayó la pobreza monetaria, y ahí está la discusión técnica, polémica, pero muy interesante. Doctor Mejía, como siempre, muchas gracias por sus explicaciones.
Bueno, Víctor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo muy especial para todos. Es el director de Fedesarrollo esta noche aquí en Signo Pesos. Hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos espere el balance del Fondo Nacional de Garantías sobre su actividad a lo largo de este gobierno. Ya les contamos. En los últimos años, gracias por continuar con nosotros, en los últimos años el mercado de valores en Colombia ha logrado atraer a más inversionistas, pequeños y grandes, gracias a que hay nuevas opciones y facilidades para invertir. Una de esas alternativas se denominan o se llaman así los ETFs o los ETF, algo que para muchas personas que no conocen, que no son expertas, pues sigue siendo un poco confuso y vamos a tratar de explicarlo. Por eso quiero saludar al doctor Diego Mora, él es el director general de la compañía BlackRock para Colombia, para Perú y también para Centroamérica. Doctor Mora, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Víctor, muy buenas noches y encantado de estar acompañándolos esta noche en Signo Pesos. Muchas gracias por la invitación. Doctor Mora, antes de hablar de los ETF, ¿qué es BlackRock? ¿Qué hacen ustedes en Colombia y en el mundo? Claro que sí, comencemos por el comienzo. BlackRock es una empresa de gestión de activos, es el mayor gestor de activos global. De hecho, este año, Víctor, estamos celebrando el 10º aniversario de BlackRock en Colombia. Y para quienes son tal vez menos versados en el tema de las inversiones, ¿un gestor de activos qué hace? Un gestor de activos lo que hace es recoger las inversiones de ahorradores e invertirlas, ¿para qué? Para ayudar a la gente a alcanzar sus objetivos financieros. Entonces, es lo que hace un gestor de activos en general. En Colombia, tenemos presencia, como le digo, desde hace unos 10 años. Y en el mercado local hemos tenido unas varias hitos de innovación interesantes. En 2011 lanzamos el primer ETF. Vamos en un rato a explicar qué son los ETFs, que es un ETF de acciones colombianas que se llama el ICOLCAP. Es la manera más eficiente para invertir en acciones colombianas hoy en día. Y lo otro que hace el gestor de activos es, claro, recoge los ahorros, pero esos ahorros los invierte. Entonces, en el caso de Colombia, invertimos en empresas o en deuda del gobierno o de empresas y también en proyectos de infraestructura. Para que tengan una idea, grandes números, en Colombia BlackRock invierte alrededor de 30 billones de pesos. De esos, más o menos unos 7 billones son el ICOLCAP, acciones colombianas, y también tenemos inversiones en infraestructura. Eso es más o menos lo que hace BlackRock. Pero esos 30 billones de pesos no son de ustedes, es plata de la gente, del público en general. Eso es importantísimo resaltarlo. Esta plata no es nuestra. Nosotros nos debemos al deber fiduciario de cuidar esas platas que al final son de nuestros inversionistas, tal cual. Y para que usted dice que son los más importantes en el mundo, ¿cuánta plata administran a nivel global? A nivel mundial gestionamos alrededor de 10 billones de dólares. Y eso nos pone como el principal administrador de recursos a nivel mundial. Eso es una gran responsabilidad. No es plata nuestra, luego es una responsabilidad enorme. Bueno, ahora sí, ¿qué es un ETF? Un ETF es un fondo negociado en bolsa. Entonces vamos a romper esa explicación en sus partes. ¿Qué es lo que es un fondo? La manera más fácil de entender un fondo es una bolsa que recoge ahorros de inversionistas para invertirla en algo. Eso es un fondo. El ETF, por lo general, sigue un índice de referencia. Yo creo que la mayoría de las personas que nos están viendo esta noche saben lo que es el índice Colcap, el índice que refleja el comportamiento de las acciones en el mercado colombiano. Ahí está Ecopetrol, está Bancolombia, está ISA, todas las principales acciones. Para Estados Unidos, por ejemplo, existe el índice Standard & Poor's 500, que ahí está Microsoft, está Apple, etcétera, las principales acciones del mercado de Estados Unidos. El ETF lo que hace es invertir siguiendo el comportamiento de ese índice, y la particularidad, la diferencia tal vez con los fondos tradicionales, es que los inversionistas, cualquier inversionista como usted o como yo, los compramos y los vendemos en la bolsa como si estuviéramos comprando una acción cualquiera. ¿Cuáles son los beneficios en general de los ETF? Pero antes de eso, el primero para resaltar... Eso sí lo puede comprar un inversionista como usted o como yo. Lo que pasa es que yo no tengo mucha plata para invertir. Mejor dicho, ¿eso es para el público en general también? Esa es una de las grandes bellezas de los ETFs, Víctor. Y uno de los grandes compromisos que tiene BlackRock a nivel mundial y en Colombia es acercar el mundo de las inversiones al inversionista de a pie. Yo tengo, en mi familia somos 2 economistas, un médico y 2 ingenieros. Y los ingenieros y el médico, digamos que el mundo de las inversiones no conocen mucho, pero la idea es que este mundo de las inversiones se le acerque al médico, se le acerque al ingeniero, se le acerque al abogado y cualquier persona pueda invertir. Y a su pregunta, sí,
Hoy en día en el Colcap, por ejemplo, que de nuevo es este ETF que invierte en las principales acciones colombianas, usted puede comprar por medio de las plataformas de e-trading, de negociación electrónica de acciones, desde 500.000, 1.000.000 de pesos, puede usted ya estar invirtiendo de una manera diversificada en las principales 20 acciones del país. Eso es para todo el mundo. Como vamos a hablar más adelante, para todo el mundo. Claro, inclusive también en acciones internacionales, y eso vamos a hablar ahora. Ahora, muchos aquí ya saben, de los que nos ven frecuentemente en Signo Pesos, cómo, por ejemplo, se puede comprar una acción de Ecopetrol a través de la Bolsa de Valores de Colombia. En la práctica es lo mismo, es decir, yo tengo una pantalla y puedo, si tengo los 500.000, 1.000.000 de pesos, o comprar con un clic la acción de Ecopetrol o comprarme este ETF que usted me está explicando. Tal cual, Víctor. En términos operativos es lo mismo. Utiliza la misma infraestructura y le brinda algunas ventajas, porque al estar usted invirtiendo en una sola compañía, corre usted el riesgo de esa sola compañía. Si le va mal a esa compañía, a sus inversiones les va mal, o si les va bien también se beneficia, ¿verdad? Pero está afectado por el riesgo exclusivo de esa compañía. En el caso de los ETFs, usted se beneficia de la diversificación. En el caso del Colcap, por ejemplo, están todas las 20 principales compañías y con una sola operación, usted ya de inmediato, ¡pum!, se diversificó en las 20 compañías más importantes del mercado colombiano y no en una o dos o tres. La liquidez también puede comprar y vender durante el día, igual a como lo puede hacer con una acción. Es totalmente transparente, usted sabe que tiene en la panza, porque usted sabe la composición del índice y en general son instrumentos de muy bajo costo, Víctor. A nivel mundial se estima que el costo de los ETFs, la comisión que cobran los ETFs es alrededor de 1/3 de la que cobran los fondos mutuos tradicionales. Y pues al final le da acceso al mercado a todo tipo de inversionistas, que es lo más importante. Nosotros aquí reportamos todas las noches el movimiento del Colcap y usted me dice que ese ETF refleja la tendencia y el movimiento del Colcap. Y este año el Colcap, el principal índice accionario de Colombia, ha subido más de un 10% en este 2022. ¿Eso quiere decir que ese ETF ha dado esa rentabilidad en plata blanca a la gente, más o menos? Tal cual. El índice, el ETF sigue el comportamiento del índice, luego invierte en las compañías en las que está el índice compuesto. Por lo tanto, la rentabilidad para los inversionistas es, pesos más, pesos menos, la rentabilidad del índice. Ahora, y en lo corrido del año la rentabilidad ya va arriba más del 20%, Víctor. Es la bolsa a nivel mundial que más ha rentado la colombiana. Impresionante. Ahora, ustedes han informado, o hace poco, inclusive aquí lo reportamos también, hicieron un lanzamiento de otros ETF. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, Víctor. Nosotros lo que hicimos fue, este concepto de los ETFs lo teníamos con el Colcap inicialmente solamente para acciones colombianas. Y lo que hicimos hace 6 meses fue en trabajo conjunto con Bancolombia, hicimos un listado de ETFs internacionales, ETFs que negocian normalmente en las bolsas internacionales, y las trajimos, esos ETFs, para que negociaran en pesos en la bolsa colombiana. Entonces, de nuevo, así como usted compra acciones de Ecopetrol, puede comprar unidades del ETF y Colcap, y desde hace 6 meses, en pesos en la bolsa colombiana, usted también puede tener acceso a acciones internacionales, y si quiere ahorita hablamos de cuáles, pero tiene acceso a mercados internacionales, con lo cual puede diversificar su portafolio y acceder a fuentes de retorno interesantes. Ahora, la gente está muy familiarizada con el tema de las acciones por el caso particular de Ecopetrol. Mucha gente, muchos colombianos, creo que más de 500.000 en algún momento, ¿no? Tuvieron la oportunidad de comprar directamente acciones de Ecopetrol. Y a la gente le gusta mucho el dividendo, porque es una platica que le llega con cierta frecuencia. ¿Cómo funciona el dividendo en el caso del ETF? Depende del ETF. Entonces, hay algunos ETFs que distribuyen el dividendo, es decir, de nuevo, el ETF está compuesto por compañías, las compañías pagan el dividendo al ETF y el ETF agrega los dividendos de las diferentes compañías y los distribuye a los inversionistas del ETF. En general, los ETFs, el Colcap, por ejemplo, hace eso. Entonces, hay una distribución periódica, mensual, de los dividendos que van pagando las compañías. Hay otros ETFs que no hacen distribución, sino que hacen una reinversión de esos dividendos en las mismas compañías que hacen parte del ETF. A estos ETFs que no hacen la distribución
se les conoce como de retorno absoluto. Es decir, no hacen la distribución, reinvierten y al final el inversionista se va a beneficiar de esos dividendos en el momento en el que venda el ETF, ¿correcto? Porque va a recibir esos dividendos reinvertidos. Por estos días pues están de moda que las acciones de Tesla, que Netflix entonces se cayó y que hay muchos ven que hay oportunidad de pronto de comprar. Bueno, en fin, llama mucho la atención lo que está pasando con las empresas internacionales. Vemos que en Wall Street por momentos tocan precios máximos históricos y usted me dice que sin salir de Colombia a través de los ETF puede de pronto terminar invirtiendo en una de esas compañías. ¿Cómo es o qué tipo de empresas estamos comprando desde Colombia a través de estos instrumentos? Claro, le voy a dar el ejemplo de algunos. Nosotros listamos, como le digo, hace 6 meses, 9 ETFs, 6 de renta variable que invierten en acciones y 3 de renta fija que invierten en bonos. Y tal vez los más relevantes o los más operados hasta el momento han sido el CSPX, que es el que sigue el comportamiento del índice Standard & Poor's 500, es decir, las principales compañías del mercado de los Estados Unidos. Ahí están Apple, Microsoft, Amazon, Johnson & Johnson, para dar algunos ejemplos. También está el AMI, que es el índice que sigue, el ETF que sigue el comportamiento de las compañías de mercados emergentes. Entonces ahí está compañías de la China, de la India, de Brasil, y usted ve nombres como Tencent, Samsung, Vale do Rio Doce, para dar algunos ejemplos. Y también hay algunas ETFs, listamos 2 ETFs sectoriales que también han tenido mucho interés. Uno es el IUFS, que sigue al sector financiero de Estados Unidos. Ahí usted tiene, de nuevo, este es el sector financiero en Estados Unidos. Ahí usted tiene a Berkshire Hathaway, JP Morgan, Bank of America, adentro de nuevo en un solo ticker. Y el otro sectorial es el de tecnología, desde Colombia, y tecnología. IUIT, por ejemplo. Apple, Microsoft, Cisco, Intel. Lo entendemos entonces perfectamente, muy interesante. Muchas gracias por la explicación, doctor Mora. Y bueno, en algún momento lo volveremos a invitar de pronto para hablar del ETF que próximamente se lanzará en Colombia sobre deuda pública nacional. Muchas gracias por estos minutos y bienvenidos siempre a Signo Pesos. Muchas gracias, Víctor, por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Así funcionan entonces los ETF y esa ha sido la rentabilidad del ETF sobre el Colcap este año en nuestro país. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos la historia de un colombiano que triunfa en el exterior con una plataforma de servicios. Ya viene la movida empresarial. Regresamos, volvemos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 64,7 billones de pesos, billones con B, y corresponde al valor total de los créditos con respaldo otorgados por el Fondo Nacional de Garantía. Esa cifra comprende todos los préstamos respaldados con garantías, aprobados y desembolsados en lo que va del actual gobierno. Además, significa un cumplimiento del 110% en las metas que se habían trazado desde el mismo Fondo Nacional de Garantías. Llega la hora de saludar a Juan Fernández, quien trae las noticias de los negocios del mundo empresarial. Adelante, Juan. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, hoy voy a hablarle de tecnología y ese caso de una compañía mexicana, pero fundada por un colombiano, Sebastián Monroy, un exalumno de Harvard. Se llama Súbale, que entre otras está recibiendo $40 millones para desarrollar su modelo de negocio que busca que las empresas aumenten sus operaciones de comercio electrónico, pero llevándolas a que fortalezcan sus canales propios. Al final, lo que hace su plataforma es procesar órdenes de comercio electrónico y de esa manera, pues los conecta con trabajadores independientes para completarlas. Y es una necesidad cuando los minoristas están sintiendo presiones por parte de los consumidores para mejorar sus experiencias de compra en sus canales digitales, es decir, que esos minoristas deben ser tan rápidos y eficientes como Rappi, como iFood, entre otras. Súbale, al final ha puesto competencia a estas compañías utilizando trabajadores independientes, como le contaba, que recogen y empaquetan el pedido en los almacenes y luego entregan ese pedido al cliente. Ya han completado, como dicen ellos, 7 millones de tareas en los 3 años desde que fue fundada la compañía por Monroy y también por Alison Campbell.
quienes venían de trabajar en compañías como Walmart y también Procter & Gamble. Y esta pues es otra historia, esta movida de hoy de emprendedores colombianos en este caso, que crean empresas exitosas. Muchas gracias, Juan. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Dólar, 8 jornadas consecutivas subiendo en Colombia. Tasa representativa para mañana, 3.984 pesos con 77 centavos. Hoy escaló 17 pesos con 45 centavos. Estuvo a un centavo inclusive por momentos de llegar a los 4.000 pesos. Petróleo Brent en nuestro país, o referencia para nuestro país, tuvo un incremento cercano al 2%. Se ubicó por encima de los $107 por barril. El precio interno del café colombiano. Veamos qué ocurrió con el café. La carga para mañana estará o quedó tasada a un precio de 2.063.000 pesos. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo un incremento de 0,42%. De ese era el que hablábamos ahorita. La acción que más se valorizó, Grupo Sura, con una ganancia de 5,94%, y la acción que más cayó fue la de ISA, que tuvo un retroceso del 2%. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. El fraude digital tuvo durante la pandemia un crecimiento muy grande, del 134%. El estudio es de la compañía TransUnion. El reporte señala que el sector de los servicios financieros, donde hay que tener mucho cuidado, tuvo un incremento de 198%. Le sigue el sector de los viajes y entretenimiento, con un 63% de crecimiento. Y el de juegos en línea también, muy atacado, 31% de incremento. Según el reporte, 3 de cada 10 personas en Colombia se han sentido expuestas a amenazas de fraude digital, especialmente en la modalidad de suplantación de su identidad. Así, terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Mañana, datos del Banco de la República sobre tasas de interés y desempleo. Que tengan una feliz noche.